Nuestra invitada de esta mañana es Dolores Delgado, que es fiscal en la Audiencia Nacional. Señora Delgado, buenos días. Hola, buenos días. Y que además acaba de ser nombrada portavoz de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Gracias. Es un cargo nuevo este que se ha creado. Bueno, no exactamente. Lo que pasa es que hay una designación específica, en este caso en mi persona, pero tenemos desde el año 2005 una instrucción de la Fiscalía General que establece o regula la relación con los medios de comunicación, estableciendo que los fiscales jefes harán de portavoces o bien designarán a alguien. Entonces, bueno, en este caso, Jesús Alonso, que es el actual jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, ha decidido que yo sea la portavoz de la Fiscalía, sin perjuicio de que el resto de compañeros en cada momento pues puedan explicar sus asuntos con transparencia y con, sobre todo, con la seguridad de que estamos dando una información objetiva y en muchos casos que expliquemos por qué hacemos las cosas, que también es muy importante y forma parte de la política criminal, claro. Pues llega usted al cargo de portavoz en el mejor momento para la Fiscalía. Están ustedes en las noticias todos los días y con esto que existe una guerra de fiscales, existe una guerra dentro de la Fiscalía Anticorrupción, de la Fiscalía General, de la Fiscalía... Bueno, yo soy portavoz de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Y no existe guerra de fiscales. La Fiscalía, la carrera fiscal, no somos muchos fiscales comparados con los jueces. Somos una institución que tenemos un principio básico que es el de legalidad. Nuestro principio rector en la actuación, desde luego, es el principio de legalidad. Y es cierto que tenemos otros principios orgánicos como es el de unidad de criterio y dependencia jerárquica, lo cual, bajo ningún concepto, puede entrar en contradicción o confrontación con el principio de legalidad en absoluto. Y decir además que los fiscales, que somos pocos conocidos en la sociedad, pues yo creo que somos gente muy vocacional, que nos legitima defender al interés general, defender a la sociedad, y en nuestro quehacer es lo que pretendemos. Desde la Fiscalía de la Audiencia Nacional, pues contribuir a la seguridad, ¿qué quiere que le diga? Y es en lo que estamos trabajando todos los compañeros que estamos ahí y le aseguro que con mucha conciencia y con mucha seguridad. Ser poco conocidos, efectivamente son ustedes poco conocidos. Es decir, si saliésemos a la calle a preguntar, dígame usted el nombre de algún fiscal, pues seguramente saldría el de Pedro Orrac, porque no imputó a la infanta y pues no acusó. Y Manuel Mois, el más reciente, pues por la situación que se ha producido en la Fiscalía. Y ya está, o sea, no saldrían seguramente más nombres que eso. Digo, ¿eso usted cree que es bueno o es malo para el buen desempeño profesional de ustedes? A ver, yo creo que hay que distinguir dos cosas. Uno, el nombre propio, la individualidad. Pues en ocasiones es bueno poner cara y rostro a alguien que tiene un protagonismo, por supuesto, claro que sí. Y además, me parece que también forma parte de nuestra propia responsabilidad. Somos profesionales y asumimos responsabilidades. Pero yo me refería más a la institución, a la carrera fiscal, a la gente anónima que está ahí detrás. Imagínese compañeros míos que están en partidos judiciales chiquititos, pequeños, que pasan frío, pasan calor, pero están ahí en la trinchera, al pie del procedimiento, defendiendo pues a los menores o acusando casi sin medios. Quiero decir, somos una carrera muy vocacional, con mucha gente que no tiene cara y rostro, pero que a mí sí me gusta que tenga cara y rostro la institución, ¿no? La propia carrera. Y luego, eso sí, cada uno que asuma sus responsabilidades. Claro, pero para que cada uno asuma sus responsabilidades ante la opinión pública, tendríamos que saber qué fiscal se hace cargo o asume la responsabilidad de cada una de las decisiones que toma en sus... Quiero decir, en los medios de comunicación utilizamos la expresión la fiscalía, cuando luego en realidad pues será el fiscal que está encargado de cada uno de los casos. ¿Eso no les da a ustedes un cierto blindaje ante la opinión pública? La opinión pública en realidad no tiene posibilidades de juzgar si el fiscal que lleva el caso Gürtel ha tomado unas decisiones correctas o incorrectas, porque ni acostumbramos a saber quién es, porque no le damos tampoco nosotros difusión, y porque además, como ustedes en la mayoría de los casos importantes trabajan con información sensible y que está bajo secreto de sumario,
A nosotros nos es muy difícil valorar las decisiones que toman los fiscales en cada momento, ¿no? Lo que pasa es que Eso a ustedes les ayuda bastante, creo, ¿no? Vamos a, la Fiscalía funciona en colectivo, somos una colectividad. Entonces, vamos, en el 100% de los casos trabajamos en ese ambiente colectivo y, por lo tanto, el protagonista o la protagonista es la propia Fiscalía, sin perjuicio de que puntualmente hay actuaciones procesales que tienen cara y rostro, un fiscal en un juicio oral, lo hemos visto, o un fiscal que específicamente se ocupa de un caso concreto y da unas ciertas explicaciones, entonces ya se le pone cara o rostro. Pero la Fiscalía es una institución colectiva, tenemos la grandeza de la individualidad en el trabajo, pero es cierto, acompañada por el colectivo, consultamos, hablamos, compartimos, desarrollamos y además yo creo que en la mayoría de los casos es bueno que el protagonismo se lo lleve la institución. Consultan y hablan y hay órganos para consultar y para debatir también las decisiones que se toman. Pero luego tenemos artículo 27, por ejemplo, que se ha hecho famoso. Este es el más famoso. Es el más famoso, que este es el que alega a un fiscal cuando no está de acuerdo con la instrucción que le da su superior, ¿no? Sí, es una forma de poner sobre la mesa el principio de legalidad. Le decía anteriormente, funcionalmente nuestro principio rector es el principio de legalidad, independientemente que orgánicamente tengamos la dependencia jerárquica o la unificación de criterios, pero el principio de legalidad rige nuestra actuación y entonces ese es el que nos permite, bueno, pues establecer cuáles son, por qué hemos tomado una decisión, por qué pensamos que es la correcta. Si nuestro jefe no piensa que es la correcta, lo podemos someter a la Junta y en la Junta discutimos y debatir jurídicamente y además con mucha preparación, porque vuelvo a decir, es un órgano colectivo y muy interesante, o sea, muy interesante lo que hace. ¿Al señor Mois usted le conoce? ¿Le ha tratado? Es que no, porque yo no estoy en la Fiscalía Anticorrupción. Mi destino es la Fiscalía de la Audiencia Nacional y en este caso la coordinación de todos los delitos de terrorismo. Usted está especializada bueno, entre otras cosas, porque supongo que a lo largo de su carrera pues le habrá tocado un poco de todo. Pero en esta última etapa en yihadismo y en terrorismo de signo islamista. Hay una noticia de esta mañana, bueno, tengo dos cuestiones que plantearle sobre este asunto. Uno es si por el conocimiento que usted tiene de cómo funciona otros países cuando se produce un atentado, ¿le encuentra alguna explicación al retraso que se está produciendo en el Reino Unido con la identificación de las víctimas mortales? Hemos estado todos mirando qué dice la prensa británica, por si acaso es que se nos está escapando algo, que exista un protocolo determinado, una ley específica que explique esta situación. ¿A usted se le alcanza a vislumbrar alguna razón que pueda tener el gobierno británico, la policía, la justicia británica para estar demorando tanto esta información? No tengo ninguna explicación, no lo sé. No sé lo que está ocurriendo, no sé si son por cuestiones operativas, no sé si son otro tipo de cuestiones que puedan influir en esta información. Es cierto que en el anterior atentado hubo una mayor circulación o flujo de informaciones que no venían específicamente del Reino Unido, sino parece ser que venían de otros servicios de seguridad. Y en este caso no lo sé. No sé a qué responde este impasse informativo sobre estas personas, sobre todo porque, cuando hay víctimas y pensamos que hay víctimas, es una de las mayores preocupaciones que tenemos en un atentado, es decir, darles asistencia, cobijo, información, intentar tranquilizarlas, sobre todo cuando las circunstancias no han sido todavía esclarecidas, o al menos dar una explicación lógica de por qué no se da una determinada información. Las víctimas, para mí, es la prioridad en un atentado, aparte, por supuesto, de todos los aspectos operativos, pero quiero decir que no podemos olvidarlo. O sea, nosotros, en nuestros atentados cuando hemos tenido aquí en España o cuando el 11M, había un bloque, un pilar fundamental en nuestra actuación dirigido a las víctimas. Sí. Que uno entendería que se produjera una demora en esa información si de alguna manera perjudicara la investigación o pusiera en peligro, pero no alcanzamos ninguno, yo creo, a saber qué pasa ahí y cuál es la... Es muy difícil el análisis. Las autoridades británicas den alguna explicación una vez que hayan dado la información que tengan que dar, que también expliquen a qué se ha debido esta situación. La otra pregunta, cada vez que se produce un atentado en una capital europea, hemos visto Londres, hemos visto Manchester, hemos visto París, hemos visto Bruselas, hemos visto Berlín, hay ciudadanos que aquí nos preguntamos, en el mejor de los sentidos, ¿por qué en España no estamos sufriendo
este golpe del yihadismo. Es decir, ¿qué hacemos bien nosotros que nos está permitiendo, al menos hasta este momento, porque aquí nunca se sabe lo que va a pasar mañana, es verdad, pero en qué nos diferenciamos de los otros países para que al menos tengamos la percepción? Ayer salió el CIS, por cierto, y el CIS dice que problemas que más preocupan a los ciudadanos. Y ahí aparece muy arriba, como hemos comentado estos días, el paro, la situación económica, aparece la corrupción. El terrorismo internacional aparece como principal problema, o de los 3 principales problemas, para un 1,9% de los ciudadanos españoles. Seguramente eso también tiene que ver con que no hemos tenido un atentado en España recientemente, después del atentado del 11M que todos recordamos. ¿Existe alguna razón o alguna explicación que se pueda contar de por qué nos estamos librando, por decirlo así de una manera muy coloquial o muy directa, por qué nos estamos librando nosotros afortunadamente de esto? Bueno, yo creo que no podemos, bajo ningún concepto, excluir que puede ocurrirnos algo. Sería una irresponsabilidad decir que estamos a salvo o que estamos libres de un ataque. No se puede afirmar al 100%. Sería una temeridad. Yo creo que lo que sí... De hecho, estamos en un nivel de alerta... Estamos en un nivel de alerta 4 sobre 5 que hay, lo cual quiere decir que desde el punto de vista de seguridad ciudadana y por los expertos han decidido que estamos ahí, que no es un nivel menor. O sea, que decir que existe una percepción de que, bueno, pues que estamos en una situación internacional y nacional que nos pone en esa alerta 4. Bien, dicho lo cual, es verdad que se está trabajando y se está trabajando mucho. Se está investigando muchísimo. Tenemos... yo lo digo siempre, pero es que creo que es bueno trasladarlo a la ciudadanía. Tenemos una magnífica combinación de actores en las investigaciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues nosotros tenemos un servicio de inteligencia, tenemos un CNI que funciona muy bien, que no mantiene relaciones con la justicia, sino que se mueve con otro tipo de información, se mueven en otros ámbitos, con sus propias fuentes, pero bueno, detectan situaciones que pueden ser complicadas, permítame ese término. Después tenemos los investigadores, policía, Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, las policías autonómicas, que tienen una magnífica metodología de trabajo, se han estandarizado las investigaciones. Hemos aprendido mucho, y digo que hemos aprendido mucho porque este es un terrorismo absolutamente cambiante, mutante, que evoluciona desde, hablo del yihadismo stricto sensu, desde que investigábamos células de Al-Qaeda hasta la irrupción, la eclosión de la organización terrorista del Estado Islámico, ha pasado mucho, y ahora además nos encontramos con otro tipo de terrorismo yihadista que está dentro de casa, con elementos que se radicalizan, que se autoadoctrinan, que se autoadiestran estudiando manuales de cómo fabricar artefactos explosivos. O sea, quiere decir, hay una evolución y nosotros hemos evolucionado con ello. Nuestros investigadores, y repito, son buenísimos. Hay un punto que me parece esencial, que es el de la cooperación internacional. Este tipo de terrorismo necesita el flujo de información. Acabamos de escuchar como un fiscal de Bolonia habían pasado información al Reino Unido diciendo que esta persona había intentado, uno de los autores, viajar a Siria. Eso es una información fundamental que no se puede despreciar. Hay que seguirla porque no es un dato más otro, más otro, más otro. Al final es tejer la prueba a partir de indicios y a partir de informaciones. Para poder alcanzar eso es absolutamente necesaria la cooperación internacional, que puede ser a 2 niveles, nivel policial o nivel de investigación, nivel de inteligencia, que vuelvo a repetir, yo ahí se me escapa, y luego la cooperación judicial. Hemos creado nuevos órganos más informales de cooperación judicial que intentamos aproximar simplemente con una llamada de teléfono, con un correo, incluso con un chat. O sea, esto hemos alcanzado unos, yo creo que niveles muy buenos de agilizar la colaboración, de agilizar la cooperación, porque el flujo es muy rápido, ¿no? Quitarle burocracia, desburocratizar. Entonces, y luego está, le decía, inteligencia, policía, investigadores y la justicia.
Y tenemos, yo creo que una preparación o especialización no solamente en la Fiscalía, que también los jueces centrales de instrucción que centralizan las investigaciones son gente que está muy preparada. Y los magistrados de enjuiciamiento, o sea, nos van marcando las líneas por donde tenemos que ir para conseguir ese equilibrio, seguridad y libertad, y del que hablamos tanto, pero que es tan importante. Es tan importante no perder de vista el horizonte de la norma y de la ley y de las libertades, porque no somos menos eficaces por respetar derechos y libertades. Antes, al contrario, estamos hablando de una... me gusta hablar de lucha-combate, pero estamos hablando de un trabajo a medio y largo plazo. Esto no es cortoplacista. No podemos tomar decisiones a corto plazo, no podemos tomar decisiones detrás de un atentado. Y quiero decir... Pero fíjese que ahora la señora May, ya que abordamos este asunto que es el asunto al final siempre de fondo, que es el equilibrio entre la seguridad y la libertad, o hasta dónde estamos dispuestos a renunciar de nuestros derechos fundamentales, de nuestras libertades públicas, de nuestra privacidad, para contribuir a que haya más seguridad. La señora May lo que está planteando, es verdad que lo está planteando en la última semana de una campaña electoral, que seguramente eso pues tiene también mucho que ver en la forma de expresar las cosas. Pero ella está diciendo que el respeto a los derechos fundamentales, el querer tener un sistema muy garantista, está dificultando la lucha, por así llamarlo, el combate contra el terrorismo yihadista. Y ayer expresamente dijo, si tenemos que reformar leyes que afectan a los derechos humanos, reformémoslas. Ella está diciendo que es un obstáculo en este momento para la seguridad de los británicos, pues por ejemplo el no poder tener a un sospechoso detenido 28 días o no poderle mandar de regreso a su casa sin que se haya llegado a demostrar que haya cometido ningún hecho delictivo. ¿Dónde ponemos el límite y la frontera entre el sospechoso y aquel que ya tiene que tener alguna medida de vigilancia o de seguridad específica? Claro, el sospechoso al final igual no ha hecho nada, pero si un año después acaba cometiendo un atentado, la responsabilidad es de quien no valoró adecuadamente la sospecha. Bueno, permítame que le diga lo que he manifestado antes. O sea, detrás de un atentado, hablar de medidas restrictivas, parece que se está, de alguna manera, hablando desde las tripas. Hay un tema, yo no soy política, soy fiscal y trabajo en el mundo de la justicia, operadora de este medio. Y a mí lo que sí me gusta es pensar que hay cuestiones como es la seguridad que son cuestiones de Estado, porque nos afecta a todos, al margen y por encima de cuestiones políticas, de elecciones, sino que esté respaldada una determinada política antiterrorista por el mayor número de fuerzas democráticas, porque es un respaldo importante. ¿Por qué? Porque entonces seremos capaces de aprobar y dotarnos de normas que nos establezcan esa línea roja de la que usted estaba hablando, cuándo la pasamos y cuándo no, estableciéndonos condiciones objetivas para determinar cuándo alguien ya no es una persona complicada, sino que esta persona ya está realizando una actividad terrorista, que puede ser material o que puede ser ideológica. Ojo, nosotros yo creo que hemos dado pasos legalmente adecuados. Se aprobó una reforma del Código Penal de delitos, la parte sustantiva, en el año 2015, que vino acompañada de una reforma procesal donde se nos dieron herramientas procesales para afrontar estas investigaciones. Combinando las dos cosas y relacionándolo con lo que le decía sobre los investigadores, aportan indicios en las investigaciones, en muchos casos a través de redes sociales, a través de Internet, vigilancias operativas, testigos protegidos. Hay un cúmulo de indicios que nos llevan a la prueba y eso nos da la posibilidad de acusar o no acusar, de llevar a un juicio oral o no. Y además tenemos el Código Penal reformado, que nos ayuda, que además fue aprobado por un pacto de Estado que hubo y a mí me parece impecable. Dolores Delgado, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana, la visita, y ya sabe que cuando quiera contarnos algo, pues aquí estamos para escucharlo. Portavoz de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y fiscal
Dolores Delgado, gracias por haber estado aquí.